gente. Bueno, el sistema genital femenino está o incluye, ¿verdad? Órganos que consideramos órganos externos y órganos internos, ¿sí? Los órganos externos están compuestos por todo lo que es, o todo lo que queda por fuera, ¿verdad? El monte de Venus o monte del pubis, los labios mayores y menores, el himen, el aparato eréctil y las glándulas anexas. Luego, en los órganos internos encontramos la vagina, útero, trompas uterinas y ovario. El sistema genital femenino eh, está provisto, ¿verdad?, de las funciones para la copulación y también las funciones para el parto, ¿sí? Hay que recordar también que tiene unas relaciones con las vías urinarias, pero no es una relación tan estrecha como la del aparato genital masculino, que ahí teníamos eh, que la uretra se conectaba con la... ¿Quién tiene el micrófono? Hay alguien que parece que tiene el micrófono encendido, porque yo escucho... Bueno, parece que nadie. Bueno, vamos a seguir. Eh, entonces tenemos, ¿verdad? Hablando de los genitales externos, hablamos de la vulva, ¿sí? La vulva eh, son las porciones, o sea, es la porción del aparato genital femenino que tiene acceso al exterior, ¿verdad? Donde se comunican de repente muchas estructuras, muchos órganos internos con el exterior. Aquí vamos a tener una formación hacia adelante que llamamos monte de pubis o monte de Venus, ¿sí? Es una formación más bien cutánea, está delante de lo que es el hueso pubis, ¿verdad? El pubis. Tenemos un alto contenido de tejido adiposo a este nivel. Voy a ver si no estoy encontrando este. Voy a intentar un poco desconectar mi audífono y volver a conectar. Bueno, sigue con el ruido. Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos los componentes, ¿verdad?, de la vulva. Tenemos el monte de Venus o monte de pubis. Tenemos también los labios mayores, que son formaciones cutáneas. Los labios menores, que son formaciones cutáneas mucosas. Tenemos el aparato eréctil, ¿verdad?, que está formado aquí está representado aquí por el clítoris. Y unas glándulas anexas que se encuentran en un plano un poco más profundo. Además de lo mismo, ¿verdad? Acá arriba, bien enfrente del pubis, tenemos una formación cutánea, ¿verdad? Es piel, pero tiene mucho tejido adiposo. Por eso tiene un poco de saliente. Por eso le llamamos monte, porque sale un poco hacia arriba por el tejido adiposo que se acumula a ese nivel. Esto está recubierto la mayor parte de las veces por vello púbico, ¿sí? Luego tenemos estos pliegues cutáneos, también rodeados, también cubiertos de vello,
que llamamos labio mayor. Dentro del labio mayor encontramos esto, ¿verdad? Este pliegue que es más cutáneo mucoso, está formado más por mucosa, sobre todo en su cara interna, ¿verdad? Tenemos también aquí la formación eréctil representada por el clítoris. Aquí también tenemos unos cuerpos vulvares, ya viene en el introito, ¿verdad? De la vagina. Esta es la entrada, ¿verdad? De la vagina. Está muchas veces recubierta por una membrana que llamamos himen. Para el orificio vaginal. Entonces empecemos por Monte de Puis. Monte de Venus también le llaman, creo que Monte de Venus es en referencia a la diosa Venus, ¿verdad? Creo que una diosa romana, ¿verdad? Es el equivalente a Afrodita. Pero esta era una mujer representada mucho en los cuadros de pintura, sobre todo en la época del Renacimiento. Vamos, sigue entrando gente, vamos a, como les dije, hasta y 35 vamos a interrumpir la clase, después ya vamos a seguir directo. Bueno, en el Monte de Venus la encontramos básicamente tejido adiposo, cubierto de piel, y produce una saliente a ese nivel, y esto está recubierto en la mujer ya que pasó la pubertad por vello púbico, ¿sí? Por vello púbico. Está inervado aquí por los nervios iliohipogástricos y ilioinguinales, dan sensibilidad. Y aquí en este lugar vamos a ver que termina un ligamento, ahora que llamamos ligamento redondo del útero, que es el equivalente al conducto deferente del varón. Si el varón tiene el conducto deferente, la mujer tiene el ligamento redondo del útero, que termina a estos niveles. Bueno, ahora los labios mayores. Los labios mayores son unos pliegues y unos pliegues cutáneos, ¿sí? Que están separados aquí del muslo mediante el surco genitofemoral y que se separan de los labios menores mediante otro surco que llamamos surco interlabial, ¿sí? Tienen una extremidad anterior, ¿verdad? Una extremidad posterior que se unen junto con otros, ¿verdad? Con el pliegue contralateral para formar la comisura anterior y la comisura posterior. Y en la cara lateral está cubierta también por vello púbico y tiene un tono un poco más oscuro, ¿sí? Aquí la piel se vuelve un poco más oscura, ¿sí? A este nivel. Y bueno, entre lo que es, o entre las dos caras mediales, ¿verdad? De los labios mayores, encontramos lo que llamamos la hendidura vulvar, ¿sí? La hendidura vulvar. Entonces, los labios mayores son pliegues cutáneos que se extienden, tienen una extremidad anterior que se une con la otra y forma la hendidura anterior. Luego tenemos aquí por detrás la hendidura posterior. Tiene una cara lateral que se continúa aquí con el músculo a través del surco vulvo femoral o femorolabial también se le llama, ¿verdad? O génito femoral. Y por su cara medial, ¿verdad? Se continúa o se separa de estos labios menores por los surcos interlabiales. Y entonces, más bien es un pliegue de piel, ¿verdad? Que está rodeada de pelos. Ahora encontramos los labios menores. Estos sí ya son un poquito más mucosos, tienen un recubrimiento, ya un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? También son aplanados,
¿sí? Son aplanados y adelante y atrás también forman algunas estructuras, ¿sí? Por detrás se unen, ¿verdad? Así como los labios mayores se unen por detrás y van a formar el frenillo de los labios menores. Por delante, ¿qué pasa? Por delante se dividen en dos hojas, en una hoja anterior y en una hoja posterior. La hoja anterior va a formar lo que llamamos prepucio del clítoris, prepucio del clítoris. Y la hoja posterior va a formar lo que llamamos frenillo del clítoris. Entonces los labios menores van a cubrir hacia adelante al clítoris, ¿sí? Y esto es similar a lo que pasa con el glande en el varón, ¿verdad? Por delante tiene prepucio, o sea, tiene un pliegue cutáneo que le rodea que llamamos prepucio, lo mismo el clítoris, ¿sí? Este es el glande del clítoris. Y por debajo tiene un frenillo, así como también en el glande masculino, en el glande del clítoris también tenemos un frenillo que está formado aquí por el labio menor. Bueno, por dentro, por dentro de los labios menores tenemos lo que ya es el vestíbulo de la vagina. Aquí encontramos estructuras bastante importantes. Acá encontramos estructuras bastante importantes. Encontramos el introito vaginal o el orificio vaginal. El orificio vaginal es la entrada a la vagina, ¿verdad? A este nivel hay unas fibras musculares un poquito más engrosadas de la pared de la vagina y tenemos también muchas veces en las mujeres que todavía no han tenido el coito. Esperen, está pasando un carro ambulante. Bueno, en la porción del introito vaginal muchas veces tenemos una membrana, ¿verdad? Una membrana mucosa a ese nivel que va a disminuir ese orificio, esa entrada. Eso es lo que llamamos himen, ¿verdad? Es una membrana que va a cubrir y va a disminuir el tamaño de este orificio. Entonces, cuando la mujer ya no, ya pierde, digamos, su virginidad, estos pliegues se rompen, ¿verdad? Y el orificio vaginal aumenta de diámetro, ¿verdad? De hecho que eso puede producir sangrado, ese, la rotura de esa membrana, ¿verdad? Que rodea aquí al orificio interno, puede producir sangrado, pero no siempre produce sangrado, ¿verdad? Entonces, no es que porque no sangró que ya no era virgen, ¿verdad? Inclusive en algunas culturas piden examinar esa sangre, ¿verdad? En la hora, ¿verdad? Después del matrimonio, que la mujer tiene que sangrar porque si no sangra no es virgen, ¿verdad? Pero eso no es tan así. ¿Sí? Hay mujeres que no sangran, hay mujeres que sangran mucho, ¿verdad? Entonces tenemos aquí también nosotros vamos a tener los orificios de unas glándulas, ¿sí? Las glándulas vestibulares. Por dentro, un poquito más profundo, a este nivel tenemos dos pequeñas glándulas a cada lado que van a desembocar aquí en el introito vaginal. Estas glándulas van a liberar un líquido lubricante transparente, ¿verdad? Que va a servir justamente para lubricar la vagina en el acto sexual, ¿verdad? Entonces, ciertos estímulos producen la liberación de este líquido lubricante y esto va a preparar el introito vaginal para el acto sexual. Bueno, aquí también tenemos que saber que se encuentra el orificio de la uretra, ¿verdad? Aquí desemboca la uretra. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Que nuestra uretra tenga mucha relación con el introito vaginal, con el orificio vaginal y también tenga relación aquí con el perineo en la región más posterior, en la región anal. Entonces, por eso es que
por esta, digamos, anatomía vulvar, es que la mujer suele estar más predispuesta a tener infecciones urinarias. La mujer es 3, 4, 5 veces más, eh, está más en riesgo de tener infecciones urinarias justamente por esta anatomía. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la uretra de la mujer es más corta y en segundo lugar, está en relación aquí con la región anal, ¿sí? Y dependiendo también de cómo, cuando la mujer va al baño, orina, de cómo se limpia con el papel, ¿verdad? Esta zona podría arrastrar los componentes y las bacterias de la región anal, podría arrastrar hacia esta región, ¿verdad? Y colonizar esta uretra. Por eso es que, por esta anatomía que vemos aquí, por esta relación, las mujeres son más predispuestas a las infecciones urinarias. Entonces, cuando a ustedes se les pregunte, ¿quiénes tienen más infecciones urinarias? Son las mujeres. ¿Y por qué? Por la anatomía, ¿verdad? De esta región, que hay una relación muy estrecha entre la región anal y la región vulvar. Y segundo, porque la uretra es más corta. La uretra de la mujer es más corta. Bueno, la membrana, el himen, ¿te referías al himen, Betania? Sí, es visible a simple vista, ¿verdad? De hecho, que antiguamente se utilizaban eso también para examinar a la mujer para ver si era virgen, ¿verdad? Entonces, estas son las membranas himeneales. Este es el último que aceptamos y que interrumpimos la clase. Después vamos a, cada vez que mire el chat, nomás acepto. Este es el himen, son membranas, ¿verdad? Que cubren o que disminuyen, ¿verdad? El orificio vaginal, ¿verdad? Y en la mujer que es virgen, generalmente esto es más, o sea, el tamaño del orificio interno de la vagina es menor, ¿verdad? Y el himen puede tener muchas formas, ¿verdad? Puede ser anular, o sea, puede ser como un anillo que disminuye el tamaño, puede tener un septo en el medio, un tabique, puede ser así cribiforme, ¿verdad? Y inclusive, como les dije, esto suele sangrar al tener la relación sexual, pero no siempre. A veces se dilata nomás o digamos, se rompe poco, pero no sangra mucho. Entonces, de repente parece que no sangra, ¿verdad? Y no es un método, digamos, muy eficiente para examinar, digamos, la virginidad de la mujer porque depende mucho de quién mire. Y depende mucho de quién mire. Esto, por ejemplo, ya podría para algunas personas decir que con este tamaño la mujer ya no es virgen, ¿verdad? Entonces, no se usa más eso para determinar si la mujer es virgen o no, ¿verdad? De repente, culturas un poco más, eh, digamos, atrasadas socioculturalmente todavía utilizan este método, pero realmente no es muy sensible ni muy específico para eso. Bueno, entonces tenemos como membrana ahora una cara que está superior, ahora le llamamos también cara interna, ¿verdad? Que está en contacto con la cavidad vaginal y debajo tenemos la cara externa, ¿verdad? Que es la que está relacionada aquí en esta zona vulvar. Y así queda después de la relación supuestamente, pero esto varía mucho, ¿verdad? Varía mucho. Bueno, vamos a hablar también ahora del aparato eréctil. El clítoris, ¿sí? Y de los bulbos vestibulares. Estas formaciones son las que producen el placer en el acto sexual en la mujer, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el clítoris, que está en una porción superior al introito, ¿sí? Y luego tenemos unas formaciones también eréctiles a lo largo del orificio de la vagina.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando se produzca el acto sexual? El falo, el pene, va a estimular estas regiones, ¿verdad? Estos bulbos, y eso es lo que va a producir la excitación de la mujer, ¿verdad? Lo mismo, la estimulación a nivel del clítoris produce el mismo efecto. Bueno, estas formaciones eréctiles están cubiertas por músculos, ¿sí? Aquí tenemos el músculo isquiocavernoso que va a cubrir las raíces del pene, perdón, en las raíces del clítoris. Y aquí vamos a tener los músculos bulbo esponjosos que van a cubrir los bulbos vestibulares. Entonces, el clítoris es un órgano eréctil muy sensible, está altamente inervado, ¿verdad? Tiene también raíces, ¿verdad? Las raíces del clítoris. Estos se unen hacia adelante, debajo de la sínfisis, y van a formar el cuerpo. Y este cuerpo va a terminar en una porción un poco más inferior formando el glande. ¿Sí? Y recuerden, el labio menor le forma el prepucio y le forma el frenillo. Bueno, las raíces se insertan en las ramas isquiopubianas. Es muy parecido a lo que veíamos en la raíz del pene, ¿verdad? Con los cuerpos cavernosos. Pasa, pasa lo mismo prácticamente. También se unen a la línea media debajo de la sínfisis, así también como los cuerpos cavernosos. ¿Verdad? Y van a tener un cuerpo y un glande, así también como el pene, ¿verdad? Pero esto tiene un mucho menor tamaño, ¿sí? Tiene mucho menor tamaño, ¿verdad? Pero está bien inervado y está bien irrigado, ¿verdad? Y tiene alta sensibilidad. Así, ¿verdad? Son las raíces que se insertan aquí en las ramas isquiopubianas a nivel de la sínfisis, se unen, forman el cuerpo y terminan en una dilatación aquí a este nivel que es el glande del clítoris, ¿verdad? Luego tenemos los bulbos vestibulares, ¿sí? Los bulbos vestibulares están insertados a los lados del orificio vaginal en una porción más profunda. También son formaciones eréctiles y también están inervados y producen estímulos, ¿verdad? Pero se están a los lados del orificio vaginal, ¿verdad? Esto es muy parecido histológicamente a lo que es el bulbo del pene y el cuerpo esponjoso del pene. Entonces, este sería el equivalente al cuerpo esponjoso y esto sería equivalente a los cuerpos cavernosos y al glande del pene. Entonces, estas estructuras son homólogas a los cuerpos eréctiles en el sistema masculino, pero están, digamos, conformadas de manera diferente. Bueno, eso con respecto a las formaciones eréctiles. Luego tenemos aquí una estructura importante, clínicamente es importante porque esta glándula, las glándulas vestibulares, sobre todo las glándulas vestibulares mayores, esta que vemos aquí, las glándulas de Bartolino, muchas veces sufren de una infección y una inflamación. Entonces, esto se agranda, tiene pus, ¿verdad? Y tenemos que saber que lo que se produce a este nivel es una inflamación debido a una infección, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos acá. Bartolinitis se le suele llamar. Y es así, ¿verdad? Es, acumula pus, ¿verdad? Esto duele mucho. La paciente se queja mucho de dolor, ¿verdad? Y se suele tratar cuando es muy acentuado así, se suele tratar de manera quirúrgica. Se extirpa esta glándula, ¿verdad? Entonces, las glándulas de Bartolino o glándulas vestibulares mayores. ¿Estas dónde están? Están en las porciones posteriores de los bulbos vestibulares, ¿sí? De estas formaciones eréctiles. En su porción posterior se insertan o están relacionadas, ¿verdad? Las glándulas de Bartolino y estas tienen unos conductos que van a desembocar aquí a nivel del introito vaginal. Lo que hacen es
lubricar ese introito vaginal antes del acto sexual, ¿verdad? Entonces, también tenemos otras glándulas que son las glándulas vestibulares menores, ¿verdad? Que son más pequeñas, no vemos aquí en las imágenes, pero que desembocan directamente en las paredes también del introito vaginal y de la vagina. Luego tenemos otras glándulas, ¿verdad? Que están relacionadas con la uretra, o sea, aquí en esta zona. Vamos a tener entonces aquí unas glándulas que son las parauretrales, ¿verdad? Que se ubican alrededor de la uretra, ¿verdad? Y terminan a través de dos pequeños orificios, ¿verdad? En el orificio externo de la uretra. Y luego tenemos las glándulas uretrales. ¿Sí? Las glándulas uretrales son glándulas pequeñas, no estamos viendo aquí, ya están, digamos, en la pared de la uretra y desembocan directamente en la uretra. Entonces, aquí tenemos la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. Aquí tenemos el introito vaginal y aquí tenemos la desembocadura de las glándulas parauretrales. Bueno, las arterias vienen, como son estructuras superficiales, vienen de la pudenda externa, ¿verdad? Que es rama de la arteria femoral. Así como el escroto, ¿verdad? Y las bolsas escrotales del varón daban o venían su irrigación desde la pudenda externa, aquí también pasa lo mismo. Lo que es más superficial, entonces, viene de la pudenda externa. Pero las formaciones eréctiles, como son una estructura un poco más profunda, ya no son más tan cutáneas, están un poco más adentro, están inervados por las ramas de la pudenda interna, ¿sí? De la pudenda interna. Entonces lo que es cutáneo, lo que es piel, va a estar inervado a este nivel por las pudendas externas. Y lo que está más interno, estas formaciones eréctiles más profundas, van a estar inervadas, pero irrigadas por ramas de la pudenda interna. Bueno, el clítoris tiene un sistema venoso que va a desembocar también en el plexo retropúbico de Santorini. Así como en el varón, la vena dorsal iba al plexo retropúbico, aquí también el dorso, o sea, las venas del clítoris terminan en ese plexo venoso. Los linfáticos de la vulva. Los linfáticos de la vulva van a los ganglios inguinales, a estos ganglios que están aquí en la región inguinal. Generalmente las patologías vulvares no son muy frecuentes. Cáncer de vulva, muy raro. De repente lesiones preneoplásicas pueden ser un poquito más frecuentes, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Lo más frecuente aquí son esas, las infecciones de las glándulas vestibulares mayores. Las inflamaciones, las bartolinitis, dentro de las patologías vulvares son una de las patologías más frecuentes. Entonces ya saben dónde se encuentran, ¿sí? Y ya saben cómo se manifiesta. Eso aumenta el tamaño, produce dolor, ¿verdad? Los nervios de la vulva. Los nervios de la vulva van al nervio pudendo, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte tenemos la inervación que es más sensitiva, ¿verdad? A través del nervio dorsal del clítoris. Esas glándulas disminuyen la secreción con el avance de la edad de la mujer. Sí, en parte sí. ¿Por qué? Porque esas glándulas tienen su tamaño y su capacidad de secreción porque están estimuladas constantemente por estrógeno. Como la mujer posmenopáusica tiene una caída de estrógeno, todo lo que es la parte trófica, todo lo que es la parte de, digamos, conformación y trofismo de los aparatos genitales disminuyen de tamaño y más o menos sufren de lo que llamamos
atrofia, ¿verdad? Las paredes de la vagina producen menos secreción, se hace menor, más fina, el útero, la mucosa del útero disminuye de tamaño, se atrofia, y también, ¿verdad? Las glándulas involucradas también disminuyen mucho su tamaño y su capacidad de secreción, ¿verdad? Por eso es que las mujeres posmenopáusicas suelen tener o suelen a veces presentar, digamos, incomodidades durante el acto sexual, ¿verdad? Y lo que se puede recomendar son lubricantes, ¿verdad? Para mejorar esa lubricación a ese nivel. Y por eso muchas mujeres optan por la terapia de sustitución hormonal. Al llegar a la menopausia, eh, optan por estas terapias de estrógeno, donde sustituyen el estrógeno que perdieron por un estrógeno exógeno, ¿verdad? Ya sea de modo oral o a través de parches, ¿verdad? De liberación de estrógeno. Bueno, con respecto a los genitales externos femeninos, ¿tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna consulta? El punto G es justamente el clítoris, ¿sí? El clítoris representa el punto G, el punto de máxima excitación en la mujer, ¿verdad? Y ahí está su punto G, es en el clítoris. Bueno, ¿hay otra pregunta, otra consulta? Dice, la sensibilidad es más grande en el clítoris, pero entonces llegan al orgasmo por la penetración y es un conjunto de todo, ¿verdad? El orgasmo femenino es un poco más complejo que el orgasmo masculino. Eh, Se estimulan, ¿verdad? Tienen una, digamos, estimulación ya desde el psiqui, ¿verdad? Lo que es la parte psicológica también ayuda mucho. Y en el acto sexual nosotros tenemos que la penetración estimula, sobre todo estimula eh, los, eh, los bulbos, ¿verdad? O sea, las formaciones vulvares aquí y los bulbos vestibulares, ¿verdad? Que son estas formaciones, los bulbos vestibulares, estimulan sobre todo, ¿verdad? La penetración estimula sobre todo esto, ¿verdad? Pero también, de cierta manera, el roce estimula el clítoris, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de todo, ¿verdad? El acto sexual, ¿verdad? Es diferente para cada persona, ¿verdad? Y es un conjunto, ¿verdad? La penetración estimula sobre todo los bulbos, pero también el roce estimula el clítoris, ¿verdad? Y lo bueno, o sea, lo ideal sería estimular todo, ¿verdad? No solamente con la penetración, sino que con otras maniobras, ¿verdad? Y eso. Bueno, entonces es eso, ¿verdad? Lo que más se estimula durante la penetración son los bulbos vestibulares. Pero también existe ligero roce a nivel del clítoris y, bueno, lo ideal sería estimular todas las áreas erógenas, ¿verdad? La mujer también tiene unas áreas erógenas a nivel de las glándulas mamarias, o sea, la inervación produce también excitación, entonces eh, tiene más puntos, ¿verdad? Más puntos erógenos. Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Vamos a hablar de la vagina. La vagina es un órgano fibromuscular, es decir, que está formado por una pared fibrosa, pero también tiene músculo, ¿verdad? Es una pared elástica, ¿verdad? Tiene una ligera elasticidad, por eso puede aumentar de tamaño o de longitud, y eso es lo que le da la capacidad para poder ser apta para el parto, ¿verdad? Si recuerdan por un poquito, si recuerdan por embriología, la vagina se deriva de dos porciones, ¿verdad? Tenemos la porción que deriva
del mesodermo y la porción que deriva del ectodermo, ¿verdad? La porción más inferior. Eh, También tenemos que las paredes tienen unos pliegues transversales, ¿sí? Tiene una dirección oblicua, ¿sí? Hacia abajo y hacia adelante. Por eso es que normalmente cuando se hace el tacto vaginal tenemos que dirigir el dedo un poco hacia atrás y hacia arriba, ¿verdad? No directamente en dirección recta, sino un poquito hacia atrás, ¿verdad? Cuando van a examinar la vagina con el tacto. Tiene una forma cilíndrica, tiene una longitud aproximadamente 8 centímetros, pero como les dije, esto es extensible, ¿sí? Y la pared posterior tiene mayor longitud de la pared anterior. Bueno, la extremidad superior de la vagina tiene contacto con el cuello uterino, ¿sí? Este es el cuello del útero. La porción superior de la vagina, uno puede examinar el cuello del útero, inclusive podemos llegar a palpar, mediante un tacto vaginal se puede llegar a palpar el cuello del útero. Esta relación que tiene con el cuello del útero es importante porque muchos estudios, exámenes, digamos, diagnósticos, podemos tener acceso gracias a esta relación de la vagina con el cuello del útero. Vamos a ver, por ejemplo, la colposcopía. También me sirve para detectar inflamaciones a nivel del peritoneo. También me sirve para examinar de repente la región rectal. También me sirve para detectar si hay un mioma o un tumor. Hola, me parece que se trabó. Bueno, lo que les quería mostrar es esto. Eh, la colposcopía, ¿sí? La colposcopía es un examen, ¿verdad? Donde se mete, ¿verdad? Primero un espéculo, ¿verdad? Aquí. Un espéculo se mete en la cavidad vaginal, ¿verdad? Este espéculo se abre, ¿verdad? Y con una cámara nosotros tenemos visión del cuello. ¿Por qué queremos visión del cuello? Porque el cuello es asiento de varias patologías y es muy frecuente el cáncer del cuello uterino. Entonces nosotros solemos hacer por eso la colposcopía, para examinar a través de la vagina el cuello, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si tenemos imágenes aquí. Entonces, estas son las paredes de la vagina, ¿verdad? Y esto aquí es el cuello uterino, ¿verdad? Como pueden ver, se puede, se puede examinar a través de la vagina. Y esa relación es lo que hace importante, ¿verdad? Que sepamos que la pared o la extremidad superior de la vagina se relaciona aquí con el cuello del útero. Y aquí preguntó Gabriel, ¿para qué sirve el tacto vaginal? Yo no sé si yo estaba explicando, pero parece que se cortó la imagen. El tacto vaginal sirve para muchas patologías. Podemos examinar o ver a través del tacto vaginal si hay alguna inflamación a nivel de la trompa uterina o de los ovarios. Podemos ver también si hay alguna inflamación a nivel del peritoneo. Podemos ver también si hay alguna patología uterina, como un tumor en el útero, alguna masa, algún mioma. Eh, Podemos también a la hora del parto ver cuántos centímetros de dilatación, cuánto por ciento de borramiento tiene la mujer durante el trabajo del parto. Podemos ver también el estado o qué tan bajo ya está la cabeza del feto. Podemos ver también si esa pelvis de la mujer está preparada para el acto del parto, ¿verdad? Entonces,
el tacto vaginal me da una serie de posibilidades para detectar patología o para detectar estados funcionales de esa pelvis. Y eso es lo que quería mostrarle con la colposcopía, la relación que tenemos aquí de la vagina con el cuello uterino, que me hace posible poder examinar el cuello uterino desde la vagina. Entonces, ¿qué pasa? La vagina se inserta alrededor del cuello, ¿sí? Se inserta aquí como podemos ver. Aquí, se inserta. Y eso hace que se formen espacios. Como ustedes pueden ver aquí hay como un saco, como un fondo, ¿sí? Y esto le llamamos fondo de saco, ¿sí? Fondo de saco vaginal. Y tenemos 4 fondos de saco, tienen 4 porciones. Tenemos el anterior, el posterior y los fondos de sacos laterales. Estos son los fondos de sacos laterales. También le llaman fornix, ¿sí? Entonces, la vagina por arriba se relaciona, ¿verdad? Con el cuello uterino y se forman estos espacios que llamamos fondos de saco. Y estos espacios están conformados entre la pared vaginal y la pared del cuello del útero, ¿sí? Entonces tenemos 4, digamos, 4 porciones. Una a nivel anterior, ¿verdad? Tenemos el cuello del útero que forma, ¿verdad? La pared posterior y adelante tenemos la pared de la vagina, ¿verdad? El fornix posterior, lo mismo, hacia adelante está formado por el cuello uterino y por detrás está formado por las paredes de la vagina. Es el que más profundo va y es el que más me da posibilidades para examinar eh, la pelvis. Y aquí tenemos los fornix laterales y tenemos que está formado aquí medialmente por el cuello del útero y lateralmente por la pared vaginal, ¿verdad? Estos espacios entonces le llamamos fornix o fondo de saco. Van a escuchar más el término fondo de saco. Bueno, la extremidad inferior es lo que llamamos introito o orificio vaginal. A este nivel hay una porción, digamos, más engrosada de músculo de la pared, de la pared muscular de la vagina. Y por eso es que de repente puede disminuir un poco el tamaño a nivel del introito. Pero lógicamente este músculo tiene la capacidad de relajarse. Bueno, y en la mujer virgen está cerrada por esta membrana, una membrana que cierra este orificio, que llamamos himen. Entendimos eso de la vagina y su relación con el cuello y entendimos los fondos de saco, ¿sí? Los laterales, el anterior y el posterior. Bueno, acá pregunta Laura, sí. Laura pregunta, ¿el cáncer de cuello uterino suele causado por virus de HPV o puede tener otras causas? Puede ser otras causas, pero el 99% es debido al HPV. El HPV, el virus del papiloma humano, que afecta sobre todo a esa región del cuello y produce, después de la infección, de aquí a 10 años más o menos de que la mujer adquirió esa infección, produce cáncer, ¿verdad? Cáncer de cuello uterino. Pero no todos los HPV, sobre todo el HPV 16 y el 18. Por eso es que se recomienda, y eso se transmite por vía sexual, ¿sí? Entonces, una vez que la mujer inició su vida sexual, debe ya iniciar sus controles. Una vez al año debe hacerse una colposcopía, un Papa Nicolau, para examinar si hay o no presencia o signos indirectos de la presencia de HPV. Por eso es que también se recomienda la vacunación para prevenir esta infección en niñas que todavía no iniciaron su vida sexual. Entonces, por eso es que se preconiza esa campaña de vacunación contra el virus del HPV. Y por eso es que una vez que iniciaron su vida sexual, tienen que realizar los controles de cuello, ¿verdad? Eso es importante
para prevenir, porque en estadios tempranos es prevenible, el tratamiento no es tan agresivo, ¿verdad? Y la sobrevida es mucha. O sea, si se detectan estadios tempranos, se puede salvar casi el 100% de las veces. Pero si se detecta ya en estadios tardíos, donde ya hay invasión, ahí es más difícil, es más complicado, las cirugías son más agresivas y el tratamiento es mucho más agresivo en sí. Todo lo que es quimioterapia, radioterapia, es realmente bastante desagradable para esa paciente. Entonces, al iniciar la vida sexual, hay que iniciar también los controles de colposcopía. Y si es posible, vacunarse, ¿verdad? Si no hay evidencia de infección, pueden vacunarse, ¿sí? Tienen que hacerse un examen para ver si no tienen anticuerpos para HPV y pueden vacunarse, ¿verdad? Bueno, las paredes en el interior de la vagina tienen estos pliegues transversales, ¿sí? Son pliegues de mucosa, pero también tienen un pliegue longitudinal. En la cara anterior, sobre todo, en la cara anterior tenemos una cresta longitudinal que abajo tiene una dilatación, como un tubérculo, que le llamamos carina uretral. Y por arriba, esta cresta longitudinal se bifurca, se divide en dos, ¿sí? A este nivel. Y en este nivel de esta división, por delante va a estar el cuello de la vejiga y va a estar relacionado acá con el trígono vesical de Pauling. Entonces tenemos delante el trígono vesical y detrás tenemos el triángulo de Pauling, ¿sí? de la vagina. El trígono vesical es de la vejiga y detrás está este triángulo, ¿verdad? Triángulo de Pauling. Esto yo no le voy a preguntar, no es importante, ¿sí? Recuerden, aquí de vagina tenemos que conocer los fondos de saco, ¿verdad? La configuración interna no es tan importante. Bueno, las relaciones también tenemos que saber, ¿verdad? Y aquí vamos a saber un poquito por qué es importante el acceso que tenemos a través de la vagina mediante el tacto rectal. ¿Por qué es importante eso? Bueno, las relaciones anteriores de la vagina encontramos lo que es la uretra, ¿sí? La uretra. Y también el fondo, ¿verdad? de la vejiga con el trígono vesical. Entonces, por delante vamos a tener la relación con la vejiga y vamos a tener también la relación con la uretra, ¿sí? ¿Qué pasa? No sé si ustedes ya escucharon hablar de esa recomendación de orinar después del acto sexual. Hay una campaña inclusive en Estados Unidos que usa la frase de pee after sex, o sea, orinar después del sexo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce el acto sexual y la penetración, se movimenta mucho, o justamente por esta relación que tiene la uretra con la vagina, ¿verdad? Por esta relación se movimenta mucho aquí la uretra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta movimentación a este nivel puede predisponer a que se colonice con bacterias e inclusive a que la bacteria pueda ascender por la uretra. Entonces, por eso es que se recomienda, ¿verdad? Orinar después de una relación sexual. ¿Por qué? Porque al orinar nosotros estamos acidificando este medio y estamos lavando, digamos, lavando la uretra. Entonces, por la relación que tiene aquí a este nivel la vagina con la uretra en su cara anterior, ¿sí? Por detrás vamos a encontrar al recto y por arriba vamos a encontrar los fondos de saco. Vamos a ver lo importante ahí. Bueno, los uréteres también encontramos, sobre todo en la porción de la desembocadura de los uréteres, a nivel de la vejiga, encontramos también la relación anterior con la vagina, ¿verdad? Posteriores, ¿sí? Tenemos un segmento superior o pelviano, donde encontramos el recto, ¿sí? Y el fondo de saco de Douglas, ¿verdad? O fondo de saco recto uterino. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que aquí se podía acumular líquido?
¿verdad? Y en el caso de una peritonitis, o de repente se podría acumular sangre, ¿verdad?, que producía una irritación a este nivel, y esto se podía examinar mediante un tacto rectal, ¿sí? Porque llegamos hasta acá con el dedo, ¿verdad?, y al estimular esta zona, el paciente saltaba de dolor, ¿sí? Porque esta región estaba irritada por un líquido que estaba aquí. ¿Qué pasa? Mediante el tacto vaginal también se puede examinar el fondo del saco de Douglas y por lo tanto también podemos detectar alguna alteración a este nivel del peritoneo. Entonces podemos también hacer un tacto vaginal en la mujer que sospechamos que tenga peritonitis o que tenga alguna hemorragia interna, ¿verdad? O que tenga algún líquido a este nivel que irrite el fondo del saco, el peritoneo, ¿verdad? Entonces, también se puede usar para examinar el fondo del saco, el tacto vaginal. Bueno, en el segmento medio tenemos la relación con los músculos elevadores del ano, ¿verdad? Que en esta imagen no se ven bien, ¿verdad? Se ven más en la cara lateral, pero recuerden que la cara anterior y posterior están relacionadas con los músculos elevadores del ano. Y en el segmento inferior, ya en este nivel, ¿verdad? Tenemos la relación con el perineo, ¿sí? Con el perineo, ¿verdad? Que es una porción, digamos, por debajo de la pelvis. El perineo es una porción pequeña a este nivel por debajo de lo que es la cavidad pelviana, ¿sí? Lateralmente encontramos también el músculo elevador del ano, ¿sí? Lateralmente también encontramos los músculos del perineo, ¿sí? Encontramos también los bulbos vestibulares. Y lo importante aquí es que encontramos el parametrio, ¿sí? Encontramos una región que está relacionada con la porción lateral del útero, ¿verdad? Y a este nivel nosotros podemos evaluar también, ¿verdad? Sobre todo si vamos aquí a nivel de los fondos de saco, podemos evaluar si hay alguna inflamación a este nivel. ¿Por qué? Porque cuando se inflama la trompa o cuando se inflama el ovario, al tener el tacto vaginal nosotros y al producir una movimentación, o sea, con el dedo producimos una movimentación lateral, podemos estirar o retraer, ¿verdad?, tanto la trompa del lado derecho o izquierdo o el ovario del lado derecho o izquierdo, y eso produce dolor cuando está inflamado. Entonces, a través de un tacto vaginal también podemos determinar si hay algún signo de inflamación a través en los anexos, ¿verdad? Lo que llamamos anexitis. La trompa, una inflamación en la trompa o una inflamación en el ovario, a través de un simple tacto vaginal, ¿verdad? Y otra cosa, estas infecciones, digamos, se aumentan mucho o se agravan, ¿verdad?, se pueden formar abscesos. Imagínense toda esta parte, el parametrio, lleno de pus, lleno de material purulento. Esto se va a sentir a través del tacto vaginal como un abombamiento. Vamos a sentir algo que está duro o digamos que tiene una consistencia pastosa a ese nivel, o inclusive que pueda hacer una protrusión a nivel de la pared lateral. Entonces para eso también me sirve el tacto vaginal, ¿verdad? Se puede explorar bastante a este nivel. Las arterias vienen a través de una arteria vaginal que viene de la ilíaca interna, ¿verdad?, que da ramas para toda la vagina. También la arteria uterina envía una rama vaginal, ¿sí? La arteria uterina es esta, ¿verdad?, que irriga principalmente al útero, pero también tiene una rama colateral que va a la vagina, ¿sí? Y también tenemos ramas que vienen de la rectal media, ¿sí?, el recto, y ramas de la rectal media que irrigan también unas porciones de la vagina. Entonces es un órgano bastante irrigado, ¿verdad? Las venas van a la ilíaca interna, a la vena ilíaca interna.
Y los linfáticos tenemos tres porciones. La porción superior va a los ganglios ilíacos externos. La porción media va a los ganglios ilíacos internos y también a los ganglios sacros, que están en una porción más posterior en la pelvis. Y la porción inferior va a los ganglios inguinales. Sí, porque sabíamos que la porción inferior deriva del ectodermo, entonces el drenaje linfático es más bien cutáneo, ¿sí? Corresponde a lo que era el drenaje más superficial, más cutáneo. Y los nervios están dados por el plexo útero-vaginal, que es del plexo hipogástrico inferior. Bueno. Así está apareciendo la imagen. Bueno, ¿qué preguntan acá? ¿Sexo oral también puede causar infección de la uretra? Probable, muy poco probable. ¿Por qué? Porque en ese caso la persona tendría que tener una activa de origen genital a nivel de las vías aéreas de la cavidad bucal. Es decir, una persona que tuvo una enfermedad de transmisión sexual y afectó sobre todo a nivel de la cavidad bucal y las vías aéreas, puede transmitir a otra persona, eh, sobre todo al sexo masculino, ¿verdad? Imagínense ustedes, una mujer contrajo infección de transmisión sexual, pero más bien en las vías, en las cavidades bucales y en la vía aérea, que es raro, ¿verdad? Pero es posible. Y esa mujer tuvo sexo oral con un varón, ¿verdad? Entonces el varón puede tener una uretritis a nivel, o puede transmitir, ¿verdad? Esa enfermedad de transmisión sexual al varón y generar una uretritis. Es mucho más raro en el caso de la mujer, ¿verdad? Es más raro. Realmente eso yo no escuché, nunca escuché, pero en teoría es probable. Pero eso sí, podemos tener infecciones orales de transmisión sexual. ¿Sí? Una persona que tiene una infección a nivel genital y nosotros practicamos sexo oral, ahí podemos infectarnos. Pero lo contrario es más raro. Lo contrario es más raro. Antihipertensivos disminuyen el líbido de la mujer. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, depende, ¿verdad? Existen varios eh, antihipertensivos que tienen varios mecanismos. Tenemos los que bloquean los canales de calcio, los que bloquean enzimas convertidoras, los que aumentan la diuresis, los bloqueantes de los canales de calcio, perdón, los bloqueantes de los beta adrenérgicos y los alfa adrenérgicos. O sea, hay una variedad inmensa de antihipertensivos y que yo sepa, que yo recuerde, los efectos adversos, eh, hay poco reporte, ¿verdad?, de que disminuyan el libido, o sea, la libido de la mujer. Pero podría ser a través de un aumento del metabolismo a nivel enzimático en el hígado, ¿verdad? En el hígado nosotros tenemos metabolismo de las hormonas también y podemos tener un mayor metabolismo, una mayor destrucción del estrógeno y disminuir la concentración del estrógeno, ¿verdad? Pero que yo sepa, no, no, no es muy significativo y no suele relacionarse con una disminución de la libido. Pero voy a investigar eso y te voy a dar una mejor respuesta, ¿verdad? Pero ahora mismo mi respuesta es que nunca escuché, ¿verdad? Y es probable, ¿verdad? Teóricamente es probable, ¿verdad? Pero no sé si es significativo, si se presenta muy frecuentemente o si es muy raro, ¿verdad? De hecho que es probable, ¿verdad? Porque el fármaco actúa a nivel de varias enzimas y varios sustratos. Entonces, en algún momento puede tener alguna intervención en sobre todo los niveles hormonales. Pero de ahí a que sea importante y que cause una disminución en la libido, habría que ver, ¿verdad? Voy a investigar eso.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del útero, ¿sí? El útero le llamamos también matriz, ¿sí? ¿Y ustedes saben por qué se llama vagina, la vagina? Porque viene la palabra vaina, ¿sí? La vaina es digamos, una bolsa o una membrana, una cubierta, ¿verdad? Donde uno pone las facas o pone las espadas, ¿sí? El soldado o los soldados tenían, sus espadas estaban envainadas, tenían vaina, ¿verdad? Y de ese mismo origen viene también la palabra vagina. Bueno, el útero es un órgano bastante interesante porque cambia o tiene bastantes cambios morfológicos a nivel del ciclo hormonal de la mujer y también durante el embarazo. Nosotros tenemos que la mucosa o el epitelio, ¿verdad?, que recubre el útero a este nivel suele tener cambios funcionales. Durante la primera etapa, la etapa proliferativa del ciclo menstrual de la mujer, este epitelio va creciendo, va creciendo, va creciendo y la mucosa aumenta de tamaño. Luego en la segunda fase, en la fase progestacional, esta mucosa, digamos, se capacita, aumenta su capacidad secretiva y secreta moco, ¿verdad? Y el último periodo del ciclo menstrual se caracteriza por una disminución de las concentraciones hormonales de progesterona y esta mucosa se descama, se rompe y sale, y se libera. Entonces va creciendo, cuando no se produce la fecundación, cae todo otra vez. Y lo mismo, empieza a crecer de nuevo cuando se da cuenta de que no hay fecundación, cae otra vez todo. Y así, la mucosa va creciendo y va descamando, va creciendo y va descamando. Y eso es lo que la mujer conoce como menstruación, ¿sí? La caída de esa mucosa, lógicamente que esto contiene también acarreado consigo un sangramiento, ¿sí? Un sangrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mucosa se está descamando, ¿verdad? Entonces es interesante en ese sentido, ¿verdad? Los cambios funcionales que tiene el útero, inclusive a nivel muscular. A nivel muscular hay un ligero crecimiento durante el periodo menstrual. Por eso la mujer a veces siente que está más pesada, se siente más hinchada, siente que útero, ¿verdad?, está más grande, ¿verdad? Y realmente ahí está esa impresión, ¿verdad?, que se siente más cargada porque el útero aumenta ligeramente de tamaño también durante el periodo cíclico, ¿verdad?, de la mujer. Y esto también sufre varios cambios durante el embarazo, ¿sí? El músculo, la pared muscular del útero aumenta de tamaño, aumenta el número de células, las células se empiezan a dividir y aumentan de tamaño. Eso le da también mayor elasticidad y puede aumentar bastante de tamaño, 10, 15 veces más puede aumentar de tamaño para albergar al feto, ¿sí? Entonces es bastante importante porque también tiene aquí una porción que es propensa a tener infecciones como el HPV, que le llamamos el cuello uterino. ¿Sí? El cuello uterino es asiento de cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes. Hasta hace poco en Paraguay era el cáncer más frecuente. ¿Por qué? Porque no había una campaña de prevención muy fuerte, ¿verdad?, para el HPV. Y esto fue cambiando, ¿verdad? Con la vacuna disminuyó mucho el riesgo y con los controles anuales se detecta cada vez en estadios más tempranos y no tiene mucha repercusión para la mujer. Pero sí, en estadios más tardíos causa bastantes destrozos a este nivel. Es importante también el cuello uterino. En otros países, sin embargo, es más frecuente el cáncer de endometrio, es decir, de la mucosa que tapiza aquí, a este nivel un poco más alto del útero, sobre todo en pacientes que son posmenopáusicas.
Entonces tienen la configuración, parece una pera, ¿verdad? O o un cono, ¿verdad? Que está aplastado de adelante hacia atrás. O sea, cuando uno mira de lateralmente, vamos a ver que está un poquito más aplastado el útero. Y si mira desde delante, parece una pera o parece un cono, ¿sí? Un cono. Y esto se divide en tres porciones, o más bien en cuatro. Tenemos lo que llamamos cuerpo del útero. Luego tenemos el cuello del útero, que es la porción más inferior, ¿verdad? La que está en relación aquí con la vagina. Entre el cuerpo y el cuello tenemos un pequeño, digamos, estrechamiento. Esto le llamamos istmo, ¿sí? Istmo del útero. Y por encima del cuerpo, ya por encima de la inserción de las trompas, porque las trompas se insertan aquí a este nivel de los ángulos del útero para comunicar con la cavidad uterina. Por encima de las inserciones de la trompa, nosotros tenemos el fondo del útero, ¿sí? El fondo. Entonces tenemos fondo, tenemos cuerpo, tenemos istmo, tenemos cuello. El cuerpo, ¿sí? El cuerpo, como les dije, está aplanado en sentido antero-posterior. Tenemos entonces dos caras, una anterior y una posterior, y tenemos dos bordes laterales, derecho e izquierdo. Y donde se encuentran, digamos, el fondo con los bordes laterales, encontramos los ángulos, ¿sí? Ángulos superolaterales, derecho e izquierdo, que coincide justamente con la inserción de las trompas, ¿sí? Entonces tenemos una cara anterior, ¿verdad? Que es convexa, que tiene relación con la vejiga, una cara posterior, ¿verdad? Que es convexa también y tiene relación con los intestinos, y el fondo, ¿verdad? Que es la parte superior, es la parte más saliente. Los bordes laterales, y los bordes laterales son por donde le llegan sus vasos sanguíneos. Aquí el peritoneo de la cara anterior y de la cara posterior forman un ligamento que llamamos ligamento ancho, ¿sí? Y a este nivel también van a estar los cuernos del útero por dentro, ¿verdad? Van a salir, que es la zona donde se inserta justamente también la trompa. A nivel del cuello tenemos también que tiene forma de cono. El cuello tiene dos porciones. Tiene una porción endocervical, o sea, una porción interna, ¿sí? Y una porción exocervical, ¿sí? También podemos llamar una porción supravaginal y una porción vaginal. Bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que está en la porción interna, lo que llamamos endocervical, ¿verdad? Es una porción que está recubierta por un epitelio parecido al epitelio uterino, es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, o sea, secreta moco, tiene glándulas. Y la porción exocervical, ¿verdad? La que está por fuera de la parte interna del cuello, tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Es un epitelio muy similar al de la vagina, ¿verdad? Entonces, esta diferencia entre el epitelio en un mismo órgano es lo que le da esa predisposición a tener el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Vamos a ver aquí, yo creo que aquí. Entonces, la porción endocervical tenemos un epitelio cilíndrico mucosecretante, y la porción exocervical tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Y qué pasa? El HPV viene en esta zona penetra y empieza a reproducirse en las células. La transición, ahí le gusta invadir. Y habíamos visto que se relaciona, ¿verdad?, con los fondos de saco, ¿sí? Los fornix, anterior, posterior y lateral. Eso habíamos visto en la extremidad superior de la vagina. Bueno, entonces cuando hablamos de cavidad uterina, hablamos de una cavidad, digamos, de tamaño pequeño, o sea, no tiene, digamos, unas dimensiones muy grandes.
Esto sí adquiere dimensiones mayores cuando se produce el embarazo. Pero tenemos aquí un epitelio también cilíndrico, simple, mucosecretante, secretor de mucos, que va cambiando de configuración a lo largo de los ciclos, ¿verdad? En los ciclos menstruales de la mujer. Tenemos aquí en la cavidad uterina un orificio, ¿sí? Orificio uterino de la trompa, le llamamos, que es la zona donde la trompa uterina va a desembocar y va a unirse con esta cavidad, y aquí es donde va a expulsar el óvulo. Si este óvulo está fecundado, se inserta en las paredes de la mucosa uterina. Si no, se expulsa con la menstruación, ¿sí? Queda aquí atascado y se destruye, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando se produce la fecundación, este óvulo se inserta en las paredes del útero y ahí se produce la embriogénesis. Bueno, y el orificio externo del útero, ¿verdad? Va a comunicar lo que es la cavidad uterina con la cavidad vaginal. Entonces tenemos los orificios de la trompa uterina, tenemos el orificio interno del útero. ¿Por qué? Porque esto es a nivel del istmo. Aquí comunicamos cuello del útero con la cavidad, digamos, uterina propiamente dicha. Esto que vemos aquí es parte del cuello. Y a nivel del istmo tenemos lo que llamamos orificio interno del útero, y aquí su orificio externo es el que se comunica con la vagina. Entonces, el orificio interno es donde se produce esa transición entre lo que es la cavidad uterina propiamente dicha y lo que es el cuello uterino. Y en el orificio externo tenemos la comunicación entre la cavidad uterina y la cavidad vaginal. Importante saber que el miometrio, o sea, primero vamos a dividir en tres capas, ¿verdad? Tenemos una capa mucosa. A partir de ahora la mucosa le vamos a llamar endometrio, ¿sí? Endometrio. Esto es lo mismo decir mucosa uterina, es lo mismo que decir endometrio, pero se utiliza mucho más la palabra endometrio. Entonces, para ustedes ya tiene que quedar grabada esta palabra, endometrio. La capa de músculo liso, la capa de músculo liso, ¿verdad? De la pared uterina, le llamamos miometrio, ¿sí? Es la capa muscular, es una capa bastante gruesa, forma la mayor parte de la pared realmente, y esta capa tiene la capacidad también funcional de ir creciendo y ir estirándose durante el periodo del embarazo. Y luego tenemos una capa serosa, ¿sí? Es una capa de peritoneo. El útero está peritonizado totalmente en su cara posterior, pero en su cara anterior llega solamente hasta el istmo, ¿sí? Después el cuello en la región anterior no tiene peritoneo, no cuenta con peritoneo. Entonces, cuando hablamos del útero, hablamos de un órgano peritonizado, tiene peritoneo totalmente cubierto por su cara posterior, pero en su cara anterior es incompleto. Es incompleto. Y esta capa de peritoneo o la serosa, ¿verdad? Le llamamos perimetrio. Entonces, endometrio, miometrio y perimetrio. Esto ya mencionamos, ¿verdad? La diferencia en el epitelio, en el cuello. Eso, vaina. Sí, exactamente. Dice acá, ¿cuál de los músculos se contrae en la gimnástica íntima? Estamos de las paredes de la... No, los que se contraen, lo que usted dice en gimnástica íntima, son los músculos del perineo. O sea, estos elevadores del ano. Vamos a ver, dónde es el mejor. Serían estos músculos. El elevador del ano y también los músculos del perineo, ¿sí? El transverso profundo. Estos son los músculos que se contraen para, digamos, dar más fuerza, ¿verdad? Sobre todo en mujeres que ya tuvieron múltiples partos, para prevenir el prolapso, para prevenir la caída del útero o la caída del recto o de la vejiga,
a través de la vagina, ¿verdad? Para evitar estos prolapsos. Esos son los músculos que se contraen. Bueno, hasta acá hay dudas o estamos bien. Acá dice Sabrina, profesor, ¿por qué algunas mujeres elas ficam muito apertadas, dificultando a penetración y causando a dor como si fuesen virgens? Bueno, esto le llamamos vaginismo. Muchas veces le llamamos vaginismo. Eh, Vaginismo es un problema muchas veces del ámbito, digamos, psicológico, ¿verdad? Habíamos visto que la porción inferior de la vagina tenía un músculo, ¿sí? Tenía un músculo eh, que estaba más engrosado a ese nivel. Lógicamente, con los estímulos durante la estimulación sexual, eso se relaja, ¿verdad? Para facilitar justamente la penetración. Existen mujeres que tienen problemas, ¿verdad? A ese nivel y muchas veces es un problema funcional. Tienen dificultad para recibir la penetración. ¿Por qué? Porque ese músculo no se relaja. Ya sea por problemas psicológicos, ¿verdad? O inclusive también pueden ser problemas orgánicos. De repente el músculo a ese nivel está muy engrosado, no se relaja, ¿verdad? Pero muchas veces es eso, ¿verdad? Es un problema, digamos, eh, psicológico, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad? Tiene que tener un tratamiento, un acompañamiento con un psiquiatra, o no es que esté loca la mujer, ¿verdad? Pero es un problema de ámbito funcional, no es que nosotros vamos a operar o algo así, es nada más ir adaptando para que ese músculo vaya cada vez estando más relajado, ¿verdad? Y, digamos, esté más apto, ¿verdad? Para la penetración. Porque muchas veces esas mujeres no tienen problemas con la masturbación, pero tienen problemas durante el acto sexual. De repente se sienten muy nerviosas o se sienten estresadas, ¿verdad? Y eso hace que eso no se relaje. Y por eso es que con la penetración suele ser traumática y le produce dolor. Lo mismo también sucede en las mujeres que son víctimas de violación, ¿verdad? Por eso es que se suelen producir desgarros a esa zona, porque la mujer está tensa, está con miedo, está estresada, no está excitada. Y las penetraciones son traumáticas, producen mucho dolor y pueden producir desgarros, porque ese músculo a ese nivel está muy contraído. Bueno, el cuello uterino sí tiene inervación, sí, es parte de la inervación del plexo útero-vaginal también. Eh, pero no sé si te referís a la inervación sensitiva, ¿verdad? La que produce la estimulación. Pero sí, sí está inervado por el plexo también derivado del hipogástrico inferior, del útero vaginal. Es el mismo nervio que dice, tengo una amiga que cuando no tiene penetración vaginal durante mucho tiempo, tiene una enorme dificultad de penetración. Y eso es parte también de lo que llamamos vaginismo. Normalmente se recomienda que estas mujeres eh, vayan probando cada vez existen tipo consoladores, pero no son consoladores así por decirlo, son como pequeños tubos de plástico que van aumentando de tamaño, ¿verdad? Van aumentando de tamaño para que la mujer vaya acostumbrando ese músculo a la relajación de una manera más funcional y gradual, ¿verdad? Entonces, cuando se llega a un tamaño ya un poco mayor, ya está también, digamos, capacitada para la penetración, ¿verdad? O sea, eso le llamamos vaginismo, ¿verdad? No siempre es funcional, a veces puede ser un problema a ese nivel. Hay personas que tienen malformaciones malformaciones embrionarias a nivel ginecológico. Yo conocí un caso de una señora, ¿verdad? Que consultó al servicio de ginecología con su marido
porque ella no tenía, ella sentía mucho dolor a la hora del acto sexual. Sentía mucho dolor, era impresionante, ella lloraba, ¿verdad? Y dificultaba mucho las relaciones sexuales con su marido. Bueno, el ginecólogo le examinó, ¿verdad? Le examinó la región perineal y se dio cuenta que esa mujer no tenía vagina, ¿sí? No tenía vagina, nació sin vagina. Y lo que el señor, su marido, intentaba penetrar era la uretra, ¿sí? La uretra que tiene este tamaño, ¿sí? Entonces, eso era lo que le producía tanto dolor a esa mujer durante sus relaciones sexuales. No tenía, tenía una malformación, ¿verdad? Embrionaria, no tenía vagina, nació sin vagina. Y lo que el marido intentaba penetrar era la uretra, ¿verdad? Y entonces tenía una uretra muy dilatada, ¿verdad? Y como la uretra tiene paredes finas y es de diámetro pequeño, producía mucho dolor, ¿verdad? Entonces, eso era un caso, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y existen malformaciones de ese tipo, ¿verdad? Donde la vagina tiene una pared muy pequeña, agenesia o por atrofia, ¿verdad? Pero muchas veces esa dificultad que me mencionaron es por lo que llamamos vaginismo, ¿verdad? Que es más bien funcional. El músculo está muy tenso a ese nivel. O sea, hay que buscar maneras, hay que buscar el origen de por qué ese músculo está muy tenso y también tenemos que buscar formas de aflojar o relajar ese músculo. ¿Verdad? Pero eso ya es del campo de la ginecología, ¿verdad? Yo tampoco manejo mucho esa zona. Más bien los ginecólogos tendrían. Y yo le recomiendo, ¿verdad?, que vaya a consultar con una ginecóloga, ¿verdad?, sobre ese problema. Bueno, la posición del útero es bastante interesante aquí en la pelvis. Se dice que el útero está en anteversoflexión. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Como acá donde se cambia, donde se cambiaba. Acá. Entonces, vamos a quitarle acá la piel. Bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos que el útero está en una posición un poquito rara, ¿verdad? A nivel de la pelvis. ¿Ven? Esta es la dirección que sigue la pelvis, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si ustedes ven, si ustedes trazan una línea a este nivel, y nosotros trazamos una línea recta a este nivel, vamos a ver que el útero no está recto, ¿verdad? El útero está un poquito hacia adelante, está inclinado un poco hacia adelante. Eso se llama anteversión. Anteversión es esa posición que tiene el útero un poco inclinado hacia adelante, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? La anteversión hace que el cuello y la porción inferior del útero quede en una porción posterior y el fondo, ¿verdad?, del útero quede en una porción anterior con respecto a la pelvis, ¿verdad? Eso es lo que llamamos anteversión. Y si ustedes se fijan también a este nivel, nosotros tenemos otra posición del útero interesante. Si ustedes comparan o si hacen una línea que pase a nivel, digamos, del cuello y otra que pase a nivel del cuerpo, vamos a ver que se forma un ángulo a este nivel. ¿Por qué? Porque el útero
aparte de estar así, aparte de estar inclinado hacia adelante, también está flexionado hacia adelante. Entonces, el hecho de que esté inclinado hacia adelante le llamamos anteversión. Y el hecho de que esté inclinado o doblado sobre su propio eje le llamamos anteflexión, ¿sí? Entonces el útero se encuentra en anteverso flexión, ¿sí? Esa es la posición normal. ¿Y por qué queremos aprender la posición normal? Porque esto puede variar. Hay úteros que están inclinados hacia detrás, hay úteros que están muy rectos, ¿verdad? Hay úteros que están muy inclinados hacia adelante, entonces hay que conocer la posición normal. Profesor, ¿podría explicar un poco sobre la formación de los miomas y la endometriosis? Bueno, ¿qué pasa? Los miomas, ¿qué son? Son tumores a nivel del músculo. ¿Ven este músculo aquí? El músculo uterino, el miometrio. Esto predispone, o sea, los cambios hormonales, se creen que los cambios hormonales que tiene la mujer a lo largo de su vida predispone también a la formación de tumores a nivel del útero, ¿sí? A nivel de la pared del útero, sobre todo en el miometrio, ¿sí? Esto es lo que llamamos mioma, ¿sí? Mioma. Y el mioma, ¿verdad? Lo que es un tumor benigno, ¿verdad? Que se forma en el músculo, ¿verdad? En el músculo de la pared uterina, ¿sí? Así de esta manera, ¿sí? Unos tumores a nivel del músculo. Este es un tumor miomatoso que es muy grande, ¿verdad? Ya es, normalmente cuando llegan a estos tamaños y son varios, se tiene que extirpar ese útero, ¿verdad? Pero ¿qué suele causar? Esto suele causar muchos síntomas. ¿Por qué? Imagínense nomás ustedes que tienen un mioma en la porción anterior, aquí. Imagínense que aquí tienen un mioma en esta región. Y si este mioma va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿qué va a presionar? Va a presionar la vejiga, ¿sí? Va a presionar la vejiga. Entonces, si presiona la vejiga, ¿qué va a pasar? Esa mujer va a querer irse cada rato al baño. ¿Por qué? Porque su vejiga va a estar presionada y va a tener cada rato ganas de orinar, ¿sí? Porque se formó un tumor en la cara anterior, el mioma, en la cara anterior del útero. Y esto es más frecuente en mujeres que todavía están en edad fértil, pero a partir de los 35 años empiezan a ser más frecuentes. Entonces, la relación anterior, ¿verdad?, con el útero y la vagina es importante para saber estos síntomas que puede causar el mioma. Uno es la frecuencia misional. La persona cada rato siente ganas de orinar. Otro problema que causa es la menstruación abundante. Como esto agranda el útero y como yo les dije que durante la menstruación se produce una descamación del tejido glandular, del endometrio, entonces como que se agranda el útero, aumenta la superficie de sangrado y por eso la mujer suele sangrar más. Y cuando los tumores son más grandes, pueden producir sangrados abundantes. De repente la mujer está con menstruación 15 días, ¿verdad? Sangrando todos los días y cuando le para ya empieza su siguiente ciclo, ¿verdad? Entonces puede causar anemias, ¿verdad? Y una serie de complicaciones, ¿verdad? Uno es eso. Eso es lo que más se suele presentar. Compresión aquí de la vejiga que va a producir urgencia miccional y va a aumentar también la cantidad de menstruación. Esos son sus síntomas más frecuentes. La endometriosis, ¿qué es? La endometriosis no es un tumor. La endometriosis es cuando tenemos aquí nosotros el endometrio normal, ¿verdad? Si este endometrio de repente termina aquí, en la trompa, esto que está aquí adentro, la mucosa uterina, si termina en otro lugar que no sea en el útero, se genera la endometriosis. Entonces la endometriosis es la presencia, ¿verdad?, de la mucosa uterina en otra porción que no es el útero. Imagínense que tengamos mucosa aquí en el ovario,
mucosa uterina aquí en la trompa, mucosa uterina aquí en el fondo del saco, ¿sí? Y esta mucosa que está fuera del útero, la mucosa cuando está fuera del útero, puede tener problemas y causar dolor. ¿Por qué? Porque también sufre cambios, ¿sí? También se descama, también aumenta de tamaño, también disminuye de tamaño con las concentraciones de las hormonas. Entonces, aquí se va a producir la menstruación y aquí también se va a producir la menstruación y aquí también se va a producir la menstruación y aquí también se va a producir la menstruación. Todo donde haya mucosa es del útero, fuera del útero, va a producir menstruación y eso va a producir dolor porque va a irritar este peritoneo. Entonces, eso le llamamos también endometriosis. Es la presencia de la mucosa uterina fuera de la cavidad uterina. Eso es con respecto a la endometriosis, ¿verdad? Los cistos, eso vamos a ver cuando veamos ovarios, ¿sí? Jennifer, cuando veamos ovarios vamos a mencionar un poquito los cistos. Sí, cuando está inclinado en una mala posición podemos tener problemas, sobre todo puede causar problemas en la fertilidad, pero más bien durante el trabajo de parto podemos tener problemas. Entonces, de repente, dependiendo de la inclinación, podemos optar por otras vías de parto, ¿verdad? Entonces tiene más que ver ahí con el embarazo y con el parto, ¿verdad? No produce así, digamos, dolor ni nada. Bueno, acá para tratar el sangramiento excesivo, recomendar interrumper la menstruación, recomendar anticonceptivo. Bueno, sí, uno de los tratamientos es eso, ¿verdad? El tratamiento anticonceptivo para disminuir la hemorragia del mioma. Se suele hacer eso retrasa, digamos, la menstruación y disminuye el sangrado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Igual está el problema de base y tenemos que solucionar muchas veces con cirugía. ¿Sí? La cirugía es lo que más se opta, ¿verdad? En el caso del mioma. Y también la endometriosis se suele operar, ¿sí? Se suele sacar esa mucosa que está fuera de lugar mediante cirugía laparoscópica, ¿sí? Porque muchas veces eso puede causar mucho dolor, por más que esté con tratamientos anticonceptivos, puede causar dolor. A veces no es suficiente y tenemos que optar por la cirugía. La cirugía también es una opción cuando el útero está en mala posición. Si causa infertilidad, se puede cambiar de posición el útero y mejorar, ¿verdad? Se puede. Faz mal a mulher ficar sem menstruar por meses? Depende, ¿verdad? Depende. Interrumpir mucho la menstruación puede generar una hiperplasia en la mucosa uterina. O sea, esa mucosa puede crecer demasiado y eso predispone a la formación de tumores, ¿verdad? Pero ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable si ustedes van a optar por interrumpir la menstruación mediante tratamientos hormonales es que hagan controles cada 6 meses, ¿verdad? Con su ginecólogo para que el ginecólogo le evalúe, ¿verdad? Esa mucosa, ese útero y vea si no hay algunos cambios. Entonces, si van a optar por tratamientos anticonceptivos que paren la menstruación, es recomendable que tengan controles periódicos cada 6 meses con sus ginecólogos, ¿verdad? Normalmente los anticonceptivos se usan, tienen los últimos 6 días, sobre todo los anticonceptivos orales, tienen unos 6 días de descanso donde se da placebo, digamos, y eso va a generar la menstruación natural, ¿verdad? Pero hay mujeres que no les gusta ese proceso, inclusive tienen problemas con eso y optan por los tratamientos que disminuyen la menstruación. Como le dije, eso tiene sus riesgos, pero se puede hacer siempre y cuando tengan un control estricto con su ginecólogo. Entonces, el útero está en anteverso flexión. Recuerden eso. Los medios de fijación del útero. Tenemos en primer lugar, y lo más importante son los músculos elevadores del ano y los músculos del perineo. Son los que le dan soporte, ¿sí? Lo que llamamos piso pelviano. Entonces, los músculos elevadores del ano y los músculos del perineo son los que van a sostener este útero, ¿sí?
Esto por medio, claro, de la vagina, ¿verdad? Sostienen la vagina y van a sostener también el útero, ¿verdad? Pero son los más importantes. El piso de la pelvis es el medio de fijación más importante acá. También su relación, ¿verdad? Su inserción a través de la vagina le da ese soporte, ¿verdad? Y el resto ya es secundario. El ligamento redondo lo que hace es ayudar a traer hacia adelante ese útero para que esté en anteverso flexión. Y el peritoneo realmente no hace mucho. También tenemos unos ligamentos transversales que van desde la pelvis y el recto y la vejiga al útero, que también son importantes, pero recuerden siempre, lo más importante aquí son los músculos del piso pelviano, ¿sí? Eso es 100%. El peritoneo y el ligamento es debatible, porque si este falla igual, el útero cae, por más que los otros estén bien, ¿sí? El peritoneo a nivel del útero. ¿Qué pasa con el peritoneo a nivel del útero? Les había dicho yo que la cara posterior está cubierta de peritoneo en toda su longitud, ¿sí? Y la cara anterior del cuerpo, ¿sí? La cara anterior del cuerpo estaba cubierta por peritoneo, pero la porción anterior, ¿verdad?, de lo que es el cuello uterino y el istmo no tienen peritoneo. Y lógicamente la porción del cuello que está dentro de la vagina tampoco tiene peritoneo. Entonces recuerden cuáles son las porciones que tienen peritoneo y cuáles no. Entonces este es el útero, esta es la vagina, ¿verdad? Este es el recto. La porción posterior, la cara posterior del útero está completamente cubierto por peritoneo, menos en el cuello donde está dentro de la vagina, ¿verdad? Ahí no. Luego tenemos en la cara anterior, ¿verdad? Solamente llega hasta el istmo. Pasando el istmo y la cara anterior del cuello y la porción vaginal del cuello no tiene tampoco peritoneo. Y aquí es donde se forman estos fondos de saco. Con delante se forma con la vejiga, ¿verdad? El fondo de saco vesicouterino o útero vesical. Y por detrás tenemos el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, ¿sí? Fondo de saco vesicouterino y fondo de saco recto vesical o de Douglas. Bueno, eso con respecto al peritoneo. Ahora vamos a hablar un poquito también del ligamento redondo. Recuerden al ligamento redondo como una estructura muy parecida al conducto deferente en el varón, ¿sí? Y el trayecto también es muy parecido, ¿sí? El ligamento redondo empieza aquí en la porción superior y lateral del útero, por delante de la trompa. Esta es la trompa uterina, ¿verdad? Este es el ovario. Por delante de la trompa vamos a tener el ligamento redondo del útero, que es esto que vemos aquí, ¿sí? Entonces sale del cuerpo uterino, ¿verdad?, a nivel superolateral, por delante y un poco por debajo de la inserción de la trompa uterina, y termina ¿dónde? Termina en el monte del pubis, ¿sí? Esa formación cutánea con tejido adiposo que veíamos en los genitales externos de la mujer, ahí termina el ligamento redondo. Tiene así también, parecido con el conducto deferente del varón, tenemos también 4 porciones. Tenemos una porción pelviana, una porción ilíaca, ¿sí?, que se relaciona con los vasos ilíacos externos. Tenemos la porción inguinal, que está en el conducto inguinal, y la porción púbica, ¿verdad?, que ya es la terminación. Y también se acuerdan cómo la arteria del conducto deferente venía de la epigástrica inferior. También aquí viene de la epigástrica inferior a través de la arteria del ligamento redondo. Entonces esto es una vista anterior. Este es el útero, su cara anterior. Atrás está el recto. Delante está la vejiga, ¿verdad? Esta es la inserción de la trompa uterina, que termina aquí relacionándose con el ovario. Y por delante vamos a tener el ligamento redondo, ¿sí?, que sale de la cara superolateral del útero. Se dirige hacia adelante, ¿verdad? Cruza, se dirige hacia adelante y hacia lateral,
y aquí en la porción ilíaca le cruza medialmente a estos vasos, a la arteria y a la vena ilíaca externa, ¿sí? Antes de penetrar, ¿verdad?, el orificio inguinal profundo y recorrer el conducto inguinal. El conducto inguinal es un conducto que encontramos en la pared abdominal. Luego de terminar de recorrer el conducto inguinal, vamos a tener aquí su terminación, ¿sí?, mediante fibras que se insertan aquí a este nivel, a nivel del monte de Venus o monte del pubis. Entonces, sale del útero y termina en el monte del pubis. Estos ligamentos también tienen su importancia, ¿sí? Son ligamentos que están formados más bien por la fascia endopelviana. Son formaciones fibrosas que van a unir, ¿verdad?, las paredes de la pelvis y también los órganos de la pelvis entre sí. Estos son los más importantes realmente dentro de estos ligamentos. El ligamento de transverso de McEnroe. Este va desde el istmo del útero hasta la pared lateral de la pelvis. Entonces los ligamentos transversos de McEnroe son los más importantes a nivel de estos ligamentos endopelvianos. Y estos van desde la pared lateral de la pelvis hasta el istmo del útero. Aparte tenemos otros ligamentos que van del útero a la vejiga, del útero al recto y del útero a la pared anterior del sacro, ¿verdad? Entonces, esos son los ligamentos vesicouterinos, ¿sí?, que van del istmo hasta la pared posterior de la vejiga. Luego tenemos el ligamento rectouterino o útero-sacro, que va desde el istmo también de la cara posterior del útero, ¿sí?, y pasa al recto o hacia el recto en su cara lateral y termina también en el sacro, ¿sí? Y luego tenemos los ligamentos que van desde el útero hasta la vértebra lumbar número 5. Entonces, básicamente estos son algunos medios de coaptación, ¿verdad?, de sostén también, pero lo más importante, recuerden, son los músculos del piso pélvico. Dice, el músculo piramidal tiene relación con la sustentación del útero y otras estructuras de la cavidad pelviana. Sí, tiene su importancia, pero con relación al útero y la mayoría de los órganos pélvicos, lo más importante aquí es el elevador del ano, el músculo elevador del ano. Pero el piramidal también contribuye, claro. Pero lo más importante a este nivel es el elevador del ano. Bueno, las relaciones, ¿sí? Las relaciones anteriores y posteriores del útero son las siguientes, ¿verdad? Tenemos una parte que está peritonizada y una parte que no está peritonizada, ¿verdad? Y se relaciona aquí con las asas delgadas, ¿sí? A veces el colon sigmoide también cae un poquito hacia el útero. Por eso es que muchas veces pueden formarse fístulas entre el intestino y el útero o entre el intestino y la vagina por la relación que tienen a este nivel. Y tenemos la vejiga por delante, ¿sí? Recuerden sobre todo la vejiga, ¿verdad?, que está delante de una relación anterior de la cara anterior del útero. Por detrás tenemos el recto, ¿verdad? Este es el útero, esta es su porción posterior. Estos son los ligamentos rectouterinos, ¿verdad? Y esto que vemos aquí es el espacio que llamamos fondo de saco rectouterino, ¿sí? O fondo de saco de Douglas. Importante la relación con el recto. Y también podemos examinar mediante tacto rectal algunas patologías del útero. Las relaciones laterales se relacionan con el ligamento ancho. ¿Sí? A este nivel el peritoneo forma estas dos hojas por delante y por detrás, ¿verdad? Y forman este ligamento que llamamos ligamento ancho, ¿sí? Esto que vemos aquí, esto es peritoneo, ¿sí? Está formado por la continuación del peritoneo de la cara anterior y de la cara posterior, ¿sí? Va desde el útero
hasta la pared pelviana. Esto se podría considerar como un meso, ¿sí? Se podría considerar como un meso porque es una formación peritoneal que une el peritoneo visceral de un órgano con el peritoneo parietal, en este caso el peritoneo parietal de la pelvis. Entonces podríamos considerar a esta estructura como un meso, pero se lo llama ligamento redondo, ¿sí? Ligamento redondo, perdón, ligamento ancho, ¿sí? Ligamento ancho. Ligamento redondo es este. Este es el ligamento ancho del útero, ¿sí? Ligamento ancho del útero. Y está formado por las hojas de peritoneo anterior y posterior que también tapizan a las caras del útero. ¿Sí? Lateralmente también tenemos la relación del útero con las trompas y con el ovario, ¿sí? Y por este nivel, ¿verdad? Por el nivel del ligamento ancho le llegan también sus arterias, ¿sí? La arteria uterina es rama de la ilíaca interna, ¿verdad? Es cruzada medialmente por el uréter, eso lo habíamos descrito en el uréter, que primero cruzaba la cara, o sea, lateral, le cruzaba a la arteria uterina y después se colocaba la arteria uterina por delante y arriba y la arteria vaginal por debajo y detrás y formaban la pinza, ¿verdad? La pinza ureteral. Bueno, entonces la arteria uterina se origina de esta arteria grande, la ilíaca interna, se dirige al útero, ¿verdad? Hacia abajo y medial, da una rama para la vagina y después sube hacia arriba de forma serpiginosa, ¿verdad? Para terminar más o menos a nivel del cuerno, ¿sí? A nivel del cuerno del útero termina en dos ramas, ¿verdad? En una rama ovárica y en una rama tubárica, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, saber, ¿verdad?, que la arteria uterina viene de la ilíaca interna y saber que termina dando una rama tubárica para la trompa uterina y también da una rama ovárica, ¿sí?, para el ovario. Y recordar que tiene esta estructura serpiginosa. Esta estructura serpiginosa le da la capacidad al útero y a las arterias uterinas de crecer junto con el útero, ¿sí? Entonces, cuando el útero crece, como que estas tanto flexionadas tienen capacidad también para estirarse. Por eso es que tienen esa estructura que llamamos serpiginosa. Tiene ramas para la vejiga, ¿sí? Ramas vesicales inferiores, ramas para el uréter, cuando le cruza deja algunas ramas. Ramas vaginales para la vagina, ya habíamos mencionado en vagina, y ramas helicinas para el cuerpo del útero. O sea que las ramas que genera también a este nivel son onduladas, tienen esa forma zigzagueante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el útero crece, estas arterias van a tener la capacidad de estirarse y quedarse rectas, o sea, tienen una mayor capacidad de extensión. Esa conformación zigzagueante es lo que le brinda esa capacidad. Las ramas terminales ya les dije, ¿verdad? La rama tubárica y la rama ovárica. Y la continuación, ¿verdad? A este nivel es la arteria del fondo uterino. Entonces recordar, ¿verdad? Da una rama para el ovario, da una rama para la trompa, la rama tubárica, y también me da una rama para el fondo, ¿verdad? Se continúa con una pequeña arteria que irriga a este nivel el fondo, ¿sí? El fondo del útero. Más de lo mismo, ¿verdad? Las ramas vaginales da ya casi en el comienzo, ¿verdad? Luego da estas ramas que son las ramas helicinas, que también son así, serpiginosas. A nivel del cuerno del útero se divide, ¿verdad?, en una rama tubárica que va a irrigar a la trompa y una rama ovárica que va a irrigar al ovario, ¿sí? Lógicamente, estos también tienen su irrigación propia de otra arteria que es la arteria ovárica, que vamos a ver después. Y una rama que se continúa hacia el fondo y va a generar la arteria del fondo del útero. Y aquí más de lo mismo. Las venas forman un plexo, ¿sí? Y este plexo va a drenar en las venas ilíacas internas, ¿sí?
Y el lateral se forma un plexo venoso, hasta a nivel de la vagina también. Los linfáticos. Los superiores van a los ganglios ilíacos externos e ilíacos comunes, es decir, a los que tienen relación con los vasos ilíacos externos y a los que tienen relación con los vasos ilíacos comunes, ¿sí? La vía anterior va a los ganglios inguinales superficiales, porque la vía anterior acompaña al ligamento redondo. Y ustedes saben que el ligamento redondo termina ahí a nivel del pubis. Entonces, esto es más superficial, es más cutáneo y lo mismo, estas van a los ganglios inguinales superficiales, ¿verdad? Que drena toda la piel de esa región. Y la vía inferior, ¿verdad? Van a los ganglios ilíacos internos y a los ilíacos comunes, ¿sí? Entonces van a los ganglios, a los ganglios que están relacionados con los vasos ilíacos internos y también con los ilíacos comunes, ¿verdad? Los nervios del útero vienen del plexo hipogástrico, ¿sí? Y están dados por el plexo útero-vaginal. Bueno, creo que podemos dejar hasta acá porque este ligamento de ancho es un poquito complicado, ¿verdad? De entender. Eh, y creo que ya están un poquito ya cansados ustedes. Entonces, acá preguntan, ¿verdad? Hay más preguntas. Dice, no, ya respondí a todo. Entonces, quería preguntarles si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran saber. Bueno, bueno, gracias por los comentarios. Eh, si no tienen más ninguna duda, ninguna consulta, podemos dejar la clase por hoy, ¿verdad? Y vamos a continuar el miércoles, ¿sí? Vamos a continuar con lo que queda, con lo que es ligamento, con lo que es trompa, ¿sí? Y con lo que es ovario. No, yo soy muy malo jugando LOL. Y yo juego en Latinoamérica Sur. Bueno, dejen sus nombres, su apellido y vamos a seguir la clase siguiente. Gracias por su participación y su, su atención. Bueno, y me despido de usted, ¿verdad? Pero sería el Latinoamérica Sur, sería diferente del servidor de Brasil, ¿verdad?